Mira, el pan allí está donde se horno. cocía. Arriba, entra por allí si quieres verlo. Sí, lo quiero ver. Entra ahí. Esa es la boca del horno. Esa es la boca del horno. Ajá. Eso se calentaba con leña. Sí. Y una vez que estaba ya, que eso había que eso, pues se metía el pan. Le metían la leña ahí directamente. Metíamos la leña poquito a poco y se iba calentando. Sí. ¿Estamos? Y el pan se ponía en la artesa y se empezaba a cernir las harinas. Yo te voy a enseñar con lo que se cernía. Todavía existe. Puede pasar, ¿no? ¿Pasa? Sí. ¿A esto cómo lo llamaban? El ciajo. Ciazo. Vamos a salir que lo veas también. Sí, sí, sí. Este es el ciajo. Esto es muy espeso, muy espeso, muy espeso. Solamente pasa la harina buena, pero el rollón, la cáscara se queda aquí. Y esa la dedicamos para el perro, para la gallina, el rollón que hacíamos. Vamos, ha venido a un sitio que... ¿Y luego dónde la amasaban? A luego... ¿Verdad? Para acá, para acá. Te voy a enseñar el sitio también. ¿Se ve? Se ve más porque hay ahí... Mira, esa es la artesa. La artesa. Esa es la artesa, esa se pone encima de una mesa que hay allí, ¿sí? Y ahí se cernía eso, y luego por la noche antes se hacía la ludia, de la misma harina. Se dejaba un cachito de masa del amasijo de antes, y ahí se hacía, se ponía ludia, y se le echaba luego la harina, y su agua, y su sal, y su aliño. ¿Y cocían para cuánto? Y cocíamos por 25 o 30 panes, o 40, O 40. según lo que... Porque, hombre, si ahora en este tiempo no se podía hacer mucho porque se ponía duro. ¿Y luego dónde lo guardaban? En sacos de lona que había. Entonces, la lona... ¿Cómo lo llamaban los sacos de lona? Costales. Costales, ¿no? Costales. Costales, eso, y se recogía el pan en el costal y se tapaba para que no el aire no lo eso, y ya está. Eso. Como que ya no ves ni a donde se cocía el pan.